Bendecidos hermanos y amigos, Ángel Beltrán nuevamente de Josman Ministries. Es un ministerio dedicado a reconocer y exaltar la obra del justo, de Jesucristo. Creemos totalmente en la obra del justo y estamos desarrollando el tema andando por el Espíritu. Dice la palabra en Gálatas 5:25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esa es la convocatoria, ese es el llamado. Y hoy, más que nunca, es bien importante no solamente tener vida por causa de un espíritu, sino andar en ese espíritu, por ese espíritu, con la conciencia de ser un espíritu en Dios. Ya no somos un cuerpo con un espíritu caído, un espíritu separado de Dios. Ya nuestro cuerpo carga un nuevo nacido, una persona transformada en su espíritu. Y para eso vamos a escudriñar dos porciones de la palabra. Una de ellas está en Juan capítulo 3, versículo 4. Es la famosa lectura de Nicodemo. Y dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Esto es, porque Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo era un maestro, él también era un estudioso de la palabra hebrea en su tiempo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está diciendo algo importantísimo. Para disfrutar del reino de Dios tiene que ocurrir algo. Y ese algo está manifestado en lo que él dice en el próximo verso. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es interesante lo que dice Jesús, porque él no desestima ni le resta importancia a lo que es nacido de la carne, porque hay una ley divina. Y esa ley divina establece que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, cuando ese pacto se consagra y ese pacto se ejerce, vienen los hijos. Amén. Y esos hijos son los que dan la paternidad humana, nos hacen padres a nosotros en la existencia. Pero él dice que además de lo que es nacido de la carne, que es nuestro cuerpo, hay algo que nace también en nosotros y es nuestro espíritu. Por eso él dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa palabra es una palabra que si tú la internalizas y te das cuenta de que sí tienes un papá y una mamá que engendraron el cuerpo físico, pero que hay algo que nació en ti cuando aceptaste a Jesús, o que vino otra vez a comunión con Dios, que renació su relación con Dios, y que nació para efectos de Dios, es un nuevo nacimiento. Por eso es que mucha gente, inclusive Nicodemo, no podía entender cómo podía entrar al vientre de su madre. Pero él no estaba hablando de eso. Y sabes, en la próxima enseñanza vamos a hablar de la conciencia existencial con la que Nicodemo dice estas cosas. Porque la conciencia existencial es la que nos hace razonar lo que escuchamos. Pero la conciencia espiritual nos permite creer lo que escuchamos. Vamos a hablar de eso después. Ahora, note usted que hay algo que nació en nosotros, dentro de nuestro cuerpo, cuando aceptamos al Señor, y es nuestro espíritu. La razón por la que mucha gente nacida de nuevo no ha podido desligarse de su pasado y de aquellas cosas que ya están en su vida pasada y todavía inclusive se acuerdan de ellas y todavía se sienten heridos y todavía se encuentran frustrados por su vida pasada y todo este tipo de cosas, es por no entender su nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque la otra porción de la palabra es también muy conocida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, usted se va a dar cuenta que esa nueva criatura no tiene que ver nada con que hayas vuelto al vientre de tu mamá, como dijo Jesús. Esa nueva criatura está hablando de tu hombre interior, de tu mujer interior.
Si el Espíritu es el que da vida, si el Espíritu es el que te da vida a ti, entonces tienes que entender que muchas de las experiencias humanas que tuviste, las tuviste porque había espíritu en tu cuerpo. Pero ese espíritu no estaba en el orden de Dios porque no había sido reconciliado, porque no habías nacido de nuevo. Y tenemos que entender que cuando esto ocurre, cuando tú le das tu vida al Señor, no importa lo que tú hayas hecho en la existencia, en cuanto a Dios se refiere, lo que tu espíritu hizo a través del cuerpo, todas esas cosas para Dios pasan y todas son hechas nuevas. Sin embargo, en el plano de la conciencia existencial, todavía sentimos culpa por los errores del pasado, todavía inclusive nos persiguen los errores del pasado. Pero no podremos superar nada en la existencia hasta que no nos demos cuenta de que en nosotros, verdaderamente, hermano, hay un espíritu nuevo, que no tiene que ver nada con lo que había pasado antes, porque la palabra dice que es nueva criatura, y que para Dios las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es tiempo de que comiences no solamente a vivir por el Espíritu, sino a andar por ese Espíritu nacido de nuevo, del cual dice la palabra que todo ha sido hecho nuevo y que las cosas viejas pasaron. Hay gente que no tiene reposo, hay gente que se sienten señalados por Dios, culpados por Dios todo el tiempo y no han entendido cuando Dios te ha hecho nacer de nuevo. Lo que te separaba de Él fue quitado. Cuando has creído en el testimonio y la obra de Cristo, no en tu testimonio y en tu propia obra, porque tus obras no podían salvarte, pero Jesús vino para transformar tu hombre y tu mujer interior, para que tuvieras una nueva vida y para que esa vida la pudieras vivir por el Espíritu, no por la mente limitada, no por un espíritu separado de Dios, sino en Dios. Es tiempo de que no solamente vivas por el Espíritu, sino que andes por el Espíritu. Anda por lo que la palabra dice. Tu espíritu, quien da vida a tu cuerpo, está empoderado, lavado por la sangre de Cristo, es nuevo, es transformado. En cuanto a Dios todo ha pasado y es tiempo de que comiences a vivir en el Espíritu y a andar por el Espíritu que nació de nuevo en ti. Te vas a dar cuenta de que todo tu futuro va a ser diferente cuando andas por ese Espíritu. Cuando andas con esa conciencia de un nacido de nuevo, que quizás no lo entiendes todo, pero lo que debes de entender es que si Dios ha dicho que tú has nacido del Espíritu y que las cosas viejas pasaron y que todas han sido hechas nuevas, es algo que tú le debes de creer, es algo que te debe de alegrar, es algo por lo que debes vivir. Bendecido.